Presentamos en estos últimos minutos a nuestra última invitada. Decíamos, se trata de la secretaria de Diversidad, Género y de la Mujer, o en distinto orden, la licenciada Itatí Carrique. ¿Qué tal, Itatí? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, en una semana con no buenas noticias, teniendo en cuenta que se ha producido el fallecimiento con muerte violenta de una mujer, obviamente que todavía no podemos hablar de femicidio. ¿Qué acciones lleva adelante la Secretaría en este sentido? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de género, lo primero que pensamos, de cuestiones de género, lo primero que pensamos es en la violencia de género, ¿no? Y la violencia de género, la verdad es que es la punta del iceberg, es el punto cúlmine y más drástico de muchísimas otras violencias que se dan a diario, que muchas veces no tenemos registradas, que tenemos naturalizadas, y el punto donde hay que trabajar es justamente ese. Hay que trabajar en mucha concientización. Hay leyes que, por ejemplo, obligan a los 3 poderes del Estado a capacitarse en cuestión relacionadas a cuestiones de género, que es la ley Micaela, que todavía hay muchos funcionarios y muchos legisladores que tienen reticencia a capacitarse en esa ley, que lo único que hace es dar herramientas para entender este nuevo funcionamiento de la sociedad, ¿no? Esta nueva mirada y poder tener perspectiva de género. Más allá de todo lo que es capacitación, sensibilización y concientización, hay un punto muy importante, lo vengo diciendo desde el día 1 que asumí, que tiene que ver con darles herramientas a las mujeres y a las diversidades para que sean autónomas económicamente, porque en general en esta cabeza, como veníamos funcionando hasta acá en nuestra vida y en esta sociedad que nos crió de manera muy machista, la mujer estaba en su casa, trabajando dentro de su casa, criando a sus hijos, no salía a trabajar, y lo que pasó en el último tiempo es que esa mujer necesita incorporarse al mercado laboral, pero sigue siendo la principal cuidadora dentro de su hogar, y eso la deja en desigualdad de condiciones con respecto al hombre. Entonces hay que lograr mujeres que sean independientes económicamente, al igual que las diversidades. ¿Cómo se logra eso, no? Se logra con... Porque no tenemos que tener un Estado que piense en eso. Hay que tener un Estado y hay que tener empresas que se involucren. La verdad es esa, porque no... cuando hablamos de todo esto estamos hablando de una concepción cultural de la sociedad que cambió, que hoy ya no existe, que no es así, al menos en la práctica, ¿no? Y además hay leyes que van otorgando derechos, como el matrimonio igualitario y demás. Las herramientas que se pueden dar del Estado es capacitación en distintos tipos de oficios y demás. Yo digo, hay que salirse de la típica capacitación que le ofrecen a las mujeres, que es cocina, corte, confección y demás, y empezar a hacer que las mujeres y las diversidades se involucren en otras áreas del mercado laboral, como son minería, construcción, tecnología, que son las áreas que más mueven la economía, que tienen mejores salarios, porque si nosotros hacemos que las mujeres y las diversidades sigan restringidas a la cocina, la peluquería, a las manualidades y a las artesanías, que no tienen nada de malo, seguimos empujándolas al mercado informal, al mercado que más cuesta, que tenga buenos sueldos y que tiene más informalidad. Entonces hay que buscar que vayan en ese sentido. Ahora, en esta búsqueda, ¿qué hace la Secretaría en este sentido? Porque usted me habla de capacitación y yo no coincido mucho de que la capacitación sea la herramienta. Sí apuesto a esto, que es más, digamos, que le da valor a la mujer dentro de un contexto social. ¿Qué hace la Secretaría en este sentido? ¿Puede articular con justamente algunas áreas del gobierno para viabilizar estas fuentes laborales? Bueno, ¿sabes por qué te digo que la capacitación es el camino? Porque si yo voy a decirle a una empresa que contrate más mujeres y diversidades, una empresa constructora, por ejemplo, me va a decir: no hay mujeres ni diversidades formadas para ser electricistas o ser gasistas. No, yo decía la capacitación en género. Bueno, no, la capacitación en género es lo que nos permite entender el mundo y tener perspectiva de género. Capacitando en otros oficios, nosotros estamos cerquita de firmar un convenio con distintas áreas del gobierno provincial, que es para capacitar a mujeres y diversidades en el mundo de la construcción. Y la idea después de eso, te decía que no es una herramienta, que no es el Estado el único que tiene injerencia.
La idea después, y hoy tuvimos una reunión donde empezamos a acercarnos hacia esa idea posterior a que esta capacitación se lance, es que los privados se involucren, que los privados tomen esas bolsas de trabajo que va a haber con mujeres ya capacitadas en diferentes áreas de la construcción y que empleen a esas mujeres que van a tener mejores salarios, que van a tener trabajos formales. Entonces, es como un círculo vicioso que requiere que todos los sectores de la sociedad se involucren. Ahora, esta nueva secretaría tiene una impronta. En esta tarea que están encarando, ¿hay una articulación con otras áreas? Hablemos, por ejemplo, Observatorio de Violencia, OBIF, todo lo que significa aquellas ONG que trabajan en este sentido, porque si no siempre hablamos de trabajos aislados y la articulación podría realmente aportar a esto. No hay posibilidad de hacer ningún cambio si no es de manera articulada. La idea es que la perspectiva de género y que el trabajo que nosotros venimos haciendo sea transversal a todas las áreas del gobierno, más allá de que haya un área específica y jerarquizada como es la Secretaría de las Mujeres. Nosotros empezamos a tener reuniones con los distintos ministros para ver dónde podemos imprimir la perspectiva de género en sus carteras y en las distintas acciones y programas que tiene el gobierno. Y en ese sentido hay algo que nos va a ayudar mucho, que seguramente escuchaste hablar, que es el presupuesto con perspectiva de género. El ministro Dibajur se comprometió, de hecho firmamos un convenio para que la provincia tenga en el año 2023 un presupuesto con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del presupuesto total que va a tener la provincia, que lo tiene dividido por cada una de sus carteras, se va a hacer un barrido para ver a qué área se le puede imprimir o a qué programa o a qué acción que tiene cada una de esas áreas perspectiva de género. Esto muchas veces implica poner cupos, hacer que se incluyan a las mujeres en distintas actividades, al igual que las diversidades. Ese presupuesto nos va a permitir que sea mucho más transversal el trabajo de la Secretaría. Ahora, en materia de seguridad, que está obviamente ligado a la Secretaría de la Mujer, ¿cuántos botones antipánicos hoy están activos? En realidad eso no está vinculado a nuestra área específica, está vinculado al área de seguridad, lo tiene bajo su órbita seguridad. Sabemos que hay, me reuní con el ministro Abel Cornejo, no tengo el número total de botones antipánicos, pero sí sabemos que no son suficientes. Y ahí se nos plantea esta nueva mirada, que hay muchos que dicen ¿por qué el botón antipánico en la mujer? ¿Por qué no una tobillera en el hombre? ¿No? O una u otra, claro, no sé, lo que tengamos disponible. Exacto, pero empezar a pensar que por qué es la mujer la que tiene que estar cuidada de cierta forma y no poner el ojo en el agresor, en la persona que va a agredir o que intenta obviamente llevar adelante una acción contra esa mujer. Hay que trabajar de manera articulada porque hay un aspecto que se nos escapa a nosotros. Nosotros tenemos la asistencia de mujeres que son víctimas de violencia por motivo de género. Ahora, cuando hay un delito más grave, ya no intervenimos nosotros, salvo en caso en que tengamos que asistir a los familiares para ayudar a que consigan un subsidio de nación. Por ejemplo, las hijas y los hijos de mujeres víctimas de femicidio pueden acceder a la ley Brisa. Bueno, en esos casos nosotros lo que hacemos es articular con Nación para que esas familias, luego de que se llevó a cabo el proceso y el hombre está condenado, puedan acceder a ese beneficio. Muchas veces las familias no saben a dónde acudir, no saben dónde brindar, tienen esta información. Muy cortito, ¿el Polo de la Mujer en qué horario atiende? El Polo de la Mujer atiende de 8 de la mañana a 20 horas. Es uno de nuestros objetivos que esa atención se amplíe, que sea más, que tenga más horario y que podamos tener guardias los fines de semana, que nosotros justamente donde se entendemos que es uno de los momentos los hechos críticos. Hay que decir que no es una tarea sencilla porque el Polo tiene equipos interdisciplinarios, no es que uno llega y lo atiende una persona, te atiende un psicólogo, te atiende una trabajadora social o un trabajador social y te atiende un abogado que te asesora. Entonces, no es que uno puede con una sola persona o con 2 personas en un día tener una guardia completa. Pero sería un gran desafío. Es un gran desafío y lo tenemos entre nuestros objetivos. Licenciada Itatí Carrique, muchas gracias por su tiempo y esperemos que puedan articular
en beneficio de toda una sociedad que tanto necesita, teniendo en cuenta que encabezamos los índices de femicidio a nivel nacional, teniendo en cuenta la cantidad de población. Así que muchas gracias. Así es, gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.